Mi nombre es Laura Restrepo y el día de hoy hablaremos sobre la educación en Colombia. Comenzaremos sobre de cuándo fueron sus orígenes y su evolución. Sus orígenes fueron del siglo XVI hasta el siglo XIX. En el siglo XVI comenzó la educación en la época de la colonia. Todo comenzó durante la colonización española, que en este tiempo se crearon las primeras escuelas y las primeras universidades, que pues se encargaron principalmente en enfocarse en los grupos religiosos. La educación estaba enfocada en la religión católica y enseñaban los valores morales y pues la enseñanza básica, que era pues el leer y el escribir. Pero esto no era para todo el mundo, porque solo se le enseñaba a hijos de americanos, a hijos de españoles o nacidos a hijos de españoles nacidos en América. En el siglo XIX, cuando se empezó la educación la educación republicana. Después de la independencia de España, se cambiaron muchas cosas porque se querían formar ciudadanos para una nueva república. O sea, la educación tenía que ser menos controlada por la iglesia. En este siglo también comenzaron a hacer como cambios, o sea, se organizaron la educación como lo está actualmente, que es la primaria, la secundaria y ya el bachiller. Aunque se intentó hacer y se intentó mejorar, había muchos problemas porque, por ejemplo, en muchas zonas rurales las personas no tenían acceso a la educación, o la educación no llegaba hacia ellos, entonces era difícil que la educación evolucionara así. Algunos factores que marcaron principalmente la educación en Colombia fueron tres, como la religión, que pues la Iglesia Católica dominaba excesivamente, entonces eso obviamente dio costumbres de ellos. Algunos factores que también cambiaron la iglesia fueron, pues, por ejemplo, la política y el Estado, que pues organizaron el sistema educativo con lo que es lo que yo había mencionado anteriormente, y también lo voy a especificar más adelante, que es el preescolar, primaria, secundaria y bachiller. También hubo mucha influencia extranjera, porque se tomaron ideas de otros países como lo fue Europa y Estados Unidos, que influyeron en cómo enseñar y que se enseñaba. Bueno, la educación en Colombia actualmente, según un artículo del periódico El Espectador, pues la educación en Colombia ha tenido muchos retos en cuanto a su evolución, y pues en cuanto a mejorar la calidad y pues llegar a todos por igual. Ha sido difícil, por lo que pues muchas personas que necesitan la educación están en zonas rurales, o también están con bajos recursos. Entonces lo que genera esto es que sea más difícil llegarle con recursos como lo son, no sé, computadores, o lo son, bueno, más que todos los computadores, porque es con el tema de la tecnología que hay un pequeño conflicto. ¿Por qué? Porque pues ahora, en este momento, la tecnología es elemental para la educación, porque normalmente todo ahora se encuentra en sitios web, en la tecnología, aunque se ha usado pues un poco mal en cuanto a las IAs, pero igualmente es necesaria hoy en día. El caso es que en temas de zonas que son muy alejadas, que ya son zonas que niños están prácticamente en la selva, son zonas donde no hay internet, donde es muy difícil transportar computadores porque se pueden llegar a dañar. El caso es que en ese tipo de zonas es muy difícil el tema de mejorar la educación actualmente.
Algo que sí se puede cambiar es el tema de los profesores. Es algo más fácil que la tecnología porque se puede llegar a conocer profesores con un mejor nivel para los estudiantes. También voy a comentar cómo es el sistema educativo en Colombia, que es algo básico, pero igualmente que se tiene que aclarar. En preescolar incluye el prejardín, jardín, transición, que este nivel es obligatorio. La educación básica está en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta quinto. La secundaria es sexto, séptimo, octavo y noveno. El bachiller es grado 10º y 11. La educación superior ya es en técnicos, tecnólogos, universitarios o posgrados. Estas son un tipo de educación ya más avanzada, que no es obligatoria, pero igualmente si es necesaria si se quiere llegar a obtener un título. Yo creo que eso sería mi explicación sobre la educación en Colombia. Espero que se haya entendido y que les haya gustado. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar sobre los deportes en el Renacimiento. Los deportes en el Renacimiento fue una época en el siglo XV hasta el siglo XVII, XVII, en el que hubieron muchos cambios en tanto el arte, en cambios del pensamiento, etc. Las personas se interesaron más en el ser humano, ¿no? Antes había, en la Edad Media, se estaba enfocado en Dios, y ahora se enfoca en el ser humano, en la antropología. ¿Por qué los deportes son importantes? Porque como se enfocaron en el ser humano, ahora también algo que es importante es en cuanto a lo físico, en el físico del ser humano. Entonces, digamos, algunos deportes que se practicaban en ese momento eran el esgrima, que era un deporte respetado que servía como de defensa personal, y en competencias justas y torneos, que era donde los caballeros competían entre sí y se lanzaban lanzas mientras montaban a caballo. Caza y alcohonería, que no eran como tal deportes, pero como se utilizaba pues la forma física, pues lo nombramos acá. Juego de pelota, que era como el fútbol, pero un poco más violento, era llamado como el calcio fiorentino en Italia. ¿Qué significaban los deportes en esa época? Se inspiraron en los griegos y en los romanos, y en el Renacimiento se volvieron a estudiar libros de estos, entonces, que hablaban mucho del ejercicio y mucho del cuidado físico. Entonces, por eso eran importantes en esa época. Las diferencias de las clases sociales con los deportes. Digamos que los nobles jugaban deportes un poco más elegantes, un poco más como por ejemplo lo era el esgrima, que en este momento se sigue viendo, que digamos personas con tal vez un rango social más alto normalmente practican deportes como el esgrima, o también como la equitación, que es con caballos. Todavía se ve, digamos que es como tal vez algo particular que sigue pasando todavía. Las personas del pueblo hacían deportes un poco más simples, como deportes más de contacto físico directo, porque los otros eran, digamos, en la equitación, en el que se lanzaban lanzas, era de caballo en caballo, o sea, cuando montaban caballo y se lanzaban lanzas. En cambio, las personas del pueblo hacían deportes un poco más directos, por decirlo así. Algunos datos curiosos es que el esgrima, por ejemplo, era un deporte de vida o muerte,
¿Qué significaba esto? Que en el Renacimiento el esgrima no solamente era un deporte, sino que una persona podía llegar a, si tenía como algún roce personal o si le había hecho algo otra persona, lo podía convocar para un enfrentamiento en el esgrima. Y este no se podía negar, porque pues ya se llegaba a tomar de una forma como de un cobarde o algo así. Pero el caso es que se enfrentaban y pues se llegaba a ser un poco más violentos de lo normal, y hasta llegaban a ser asesinados entre sí. También a la mayoría de los deportes pues lo hacían los hombres. Las mujeres nobles comenzaron también a practicarlos, por lo que era bueno para para el físico. Pero eran deportes como equitación, la danza y el esgrima, no deportes de contacto como lo eran los del pueblo, no, sino más elegantes. No había como un tipo de ropa específica para el deporte, entonces lo único era pues que los nobles, digamos que cuando practicaban el esgrima, sí, con su protección, pues su protección del momento, y pues yo creo que es como eso lo que era necesario explicar, y pues por eso era importante el deporte en el Renacimiento, porque como ahora era importante la figura física, entonces comenzaron a preocuparse con el deporte, porque esto ayudaba a mejorar la figura física. Entonces este era mi explicación de los deportes en el Renacimiento. Muchas gracias. Ahora, en ese momento, les voy a explicar la carrera a la cual estoy interesada para mi futuro. Tal vez. Bueno, la carrera es Administración de Empresas. Esta carrera trata básicamente sobre cómo funciona pues una empresa, valga la redundancia, en cómo organizarla, cómo hacer que todo marche bien, cómo liderar la empresa, básicamente. En esta carrera nos enseña a organizar el dinero, las personas, el tiempo, los recursos, cómo gestionar como un administrador de empresas. Lo que hace es cómo organizar la empresa en cuanto, más que todo tal vez lo económico, pero igualmente la lidera, como lo decía anteriormente. En esta carrera se aprende a planear, a negociar, a confrontar o así como solucionar los problemas que se le llegan a los problemas que se llegan a presentar. Esta carrera lo que ayuda es también a trabajar en equipo, porque el perfil tal vez de una persona que quiere estudiar administración de empresas es llegar a que no sea una persona individualista, porque cuando se es individualista pues no sirve, porque cuando hablamos de administración de empresas es un equipo, es una empresa. Entonces una administración de empresas se preocupa por las otras personas, tiene que organizar, tiene que decir, entonces no puede ser individualista, porque ese no es el perfil de una persona de administrador de empresas. Se ven temas importantes como lo son las leyes, porque está muy metido con el tema como de administrar, o sea, es que es muy ilógico que lo diga así, pero igualmente es como que el que organiza por dentro la empresa. Es el que organiza en cuanto a la contabilidad, los recursos humanos, el mercadeo, las finanzas, etc. Es muy versátil el perfil de un administrador de empresas. Lo que les decía anteriormente, para que una persona el perfil de una persona administrador de empresas tiene que ser una persona que lidere, porque pues lo que decía anteriormente, porque esta es la que organiza la empresa.
necesita que, lo que les decía, no ser individualista, porque necesita guiar a las personas para que tal vez lleguen a trabajar mejor. También debe ser una persona muy organizada y muy responsable. Bueno, lo que decía era que se debe saber solucionar los problemas, entender el por qué se causó ese problema y lo más importante, en pensar en la solución de ese problema. Se necesita pues ser bueno en los negocios, aunque en la carrera se va a aprender de eso, pero igualmente se debe ser hábil en los negocios, porque se llega muchas veces a hablar con clientes, a hablar con compañeros, a hablar con jefes, con proveedores, con compradores. Entonces es necesario pues que se llegue como a generar la habilidad de negociar. No solamente manda, sino que lidera y guía al equipo, que es la empresa, ya sea pequeña o grande. La carrera es muy versátil, como lo decía anteriormente, porque además pues ve mucho sobre matemática, entonces es de manejar el tema financiero, económico, el mercadeo. Entonces es un perfil que es muy solicitado en las empresas, porque es muy necesario, es como la columna literalmente de la empresa. Se puede llegar a trabajar en empresas tanto grandes como pequeñas. En el área de administración se puede llegar a trabajar en el área de recursos humanos, en el área de finanzas, economía, etc. También se puede trabajar en temas no tan formales como una empresa, sino también en el gobierno. Se puede trabajar en clubs, en colegios, porque lo que digo es que es muy versátil, entonces no tiene mucho problema en conseguir tal vez empleo. Además, pues esto ya es algo más personal. Digamos que yo quiero llegar a tener una empresa propia, así que esto, el ser administrador de empresas, me ayuda mucho, porque pues yo voy a ser la que lidere mi empresa. Entonces pues yo voy a tener las bases, voy a ser la que guíe. Y pues un administrador de empresas no es la empresa, sino que también necesita otro tipo de equipo, pero igualmente es el que organiza, básicamente. El que organiza y pues básicamente, si llego a ser administradora de empresa y tengo mi propia empresa, voy a ser mi propia jefa. Bueno, en resumen, el administrador de empresas es alguien que es el líder, básicamente, y además es algo que personalmente me identifica, porque yo me considero una buena líder. Entonces siento que quedaría en el perfil de administrador de empresas. Y no solamente he estado interesada en la carrera de administradora de empresas, sino también en negocios internacionales, que es una carrera que es básicamente administrador de empresas, pero en el exterior. Entonces es literalmente administrador de empresas, pero en el exterior, así que se llegaría a viajar un poco más, pero bueno, eso es otro tema. Y pues estoy interesada tal vez en esas dos carreras, pero administrador de empresas pues la quiero exponer, porque pues es como lo que entra como en mi perfil, tal vez. Y yo creo que eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Y ya, eso sería todo.